Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado en el mundo de Naruto como Orochimaru capítulo 371. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Más de 10 aldeas participaban en esta cumbre mundial ninja, y el líder de cada aldea estaba acompañado por sus propios guardaespaldas personales. Junto con los samuráis de la Tierra de Hierro que custodiaban el perímetro, la escena era verdaderamente grandiosa e imponente. Como representante de Amegakure, Yahiko no pudo evitar sentir el peso de su ingenuidad pasada al presenciar esta escena. Así que abogar ciegamente por la paz no era más que una broma para las principales aldeas. Si querías hablar de paz con esta gente, primero tenías que hacerte fuerte. De lo contrario, ni siquiera tendrías derecho a hablar. No tengo nada que decir, exclamó Noki con impotencia al oír las palabras de Mifune. Todos venimos de naciones derrotadas y no tenemos derecho a hablar. Así es. Hokage, esta vez nos derrotaste, Konoha. Nuestras habilidades fueron inferiores, así que dinos cómo quieres proceder, dijo el Raikage directamente. Al terminar de hablar, instintivamente miró a Orochimaru, que estaba sentado frente a él como representante de Otogakure. El cuarto Raikage se enorgullecía de su fuerza en combate, figurando entre los mejores de todo el mundo ninja. En el campo de batalla, siempre había sido alguien capaz de luchar sin miedo. Pero cuando se enfrentó a Orochimaru, las cosas fueron completamente diferentes. Desde el principio, había estado completamente reprimido. Incluso él tuvo que admitir el poder abrumador de Orochimaru. Lo que más le sorprendió fue que ese hombre, Orochimaru, era en realidad quien estaba detrás del poderoso Otogakure. ¿No era el chico rubio quien había representado anteriormente al pueblo? ¿Qué estaba pasando exactamente? El cuarto Raikage estaba completamente confundido. Pero una cosa era segura. Todo lo que ocurría allí estaba orquestado por Orochimaru. Tras escuchar sus comentarios, Tsunade respiró hondo y dijo: en ese caso, iré directo al grano. Antes que nada, quiero aclarar que en esta guerra, no fuiste derrotado por Konoha, fuiste derrotado por Orochimaru. ¿De verdad hay alguna diferencia?, preguntó Mei. Al fin y al cabo, todo el mundo ninja conocía la relación de Tsunade con Orochimaru. ¿Acaso no daba igual? Por supuesto que hay una diferencia, dijo Tsunade con seriedad. Porque Orochimaru ya no pertenece a Konoha. Procedió a explicar detalladamente la situación actual de Orochimaru. Al terminar, lanzó una mirada penetrante a las 3 personas sentadas más cerca de ella. Al final, todo lo que sucedió entonces fue gracias a ustedes 3. Sí, efectivamente fuimos responsables de lo sucedido, admitió Noki. Pero en aquel momento, todos actuábamos por el bien de nuestras aldeas. Hokage, no tiene sentido remover el pasado ahora. Tienes razón. No tiene sentido mirar atrás, dijo Tsunade con calma. Lo mencioné simplemente para dejar claro que la posición actual de Orochimaru no forma parte de ningún plan de Konoha. Tras sus palabras, la sala quedó en un breve silencio. Pero nadie la interrumpió. Todos sabían que Tsunade no había terminado. Efectivamente, continuó. Orochimaru tiene su propia aldea independiente, su propio poder independiente. Todo lo que tiene hoy, lo ha conseguido con su propia fuerza. Por lo tanto, el verdadero poder para decidir el destino del mundo ninja no está en manos de Konoha, sino en las de Orochimaru. Ante estas palabras, todas las miradas se dirigieron hacia Orochimaru. Así que, en realidad era él. Tsunade era simplemente su compañera, su subordinada. Aunque la explicación de Tsunade los tomó por sorpresa, no fue del todo inesperada. Pero antes de que nadie pudiera asimilarla por completo, Tsunade señaló a la persona que estaba detrás de ella. Mikoto dio un paso al frente con una pila de documentos y, ante la señal de Tsunade, comenzó a leer. Ahora anunciaremos las medidas para afrontar las consecuencias de la guerra. Mientras Mikoto leía en voz alta, el ambiente se volvía más denso. Una ciudad nueva. Formada por las 5 grandes aldeas ninja. Una ciudad que reúne a la élite de todo el mundo ninja. Dividir las aldeas ninja actuales en 2. Las nuevas ideas se sucedían una tras otra, abrumando a todos los presentes. El mundo ninja estaba a punto de experimentar cambios trascendentales. Tsunade habló con gravedad. Sí. Esta ciudad se construirá en el centro del país de la escarcha. Cada una de las 5 grandes aldeas debe enviar 1/3 de sus ninjas de élite a esta ciudad. Entre estos élites se incluyen las figuras de nivel Kage que se encuentran aquí presentes en este momento. La reunión se prolongó desde la mañana hasta la noche.
Tras horas de acalorada discusión y una breve pausa para cenar, se llegaron a algunas conclusiones. Las intenciones de Orochimaru eran cristalinas. Las 5 grandes aldeas ninja tenían demasiados shinobi. Fusionar todas las aldeas a la vez era obviamente irreal. El plan consistía en comenzar integrando los altos mandos de cada aldea, implementando una gestión centralizada que se extendería gradualmente hacia abajo. Esta nueva ciudad funcionaría como una Naciones Unidas del mundo ninja, donde las élites de cada aldea trabajarían juntas. Sin embargo, sería gestionado conjuntamente por Togakure y Konohagakure. Dado que Orochimaru y Konoha controlaban la ciudad, las fuerzas de las demás aldeas estarían limitadas desde el principio. Con los métodos de Orochimaru, asimilar y reeducar a esos ninjas con el tiempo sería pan comido. Ante esta decisión, ninguno de los otros pueblos se atrevió a objetar. Al fin y al cabo, Amegakure, Otogakure y Konohagakure ya estaban unidas en su postura. Incluso Kirigakure se había alineado con ellas. Frente a semejante poder, las demás aldeas no tenían autoridad real, solo la capacidad de expresar sugerencias, no de tomar decisiones. El verdadero responsable de la decisión fue Orochimaru. Eso era lo que significaba cuando decían: el vencedor se convierte en rey, el vencido, en bandido. Eso era lo que significaba cuando decían: la historia la escriben los vencedores. A partir de hoy, Orochimaru era el amo del mundo ninja. Incluso los 5 Kage eran ahora poco más que sus lugartenientes. La reunión transcurrió sin interrupciones inesperadas, sin interferencia de Sasuke, sin declaración de guerra por parte de Obito. Orochimaru ya había eliminado preventivamente todo aquello que pudiera haber provocado el caos. He preparado alojamiento para todos, resonó la voz de Mifune en el pasillo. Descansen, por favor, y mañana podremos seguir hablando de los detalles. Gracias por su esfuerzo. Muchas gracias. Los 5 Kage respondieron con una cortesía inesperada. Orochimaru siguió a Tsunade y Mikoto hasta la habitación que Mifune les había preparado. Orochimaru, dijo Tsunade después de que se instalaron, así que finalmente has decidido administrar tú mismo esta nueva ciudad. Por supuesto que no. No me interesa ese tipo de responsabilidad. ¿Eh? ¿No te interesa? Tsunade estaba atónita. Pero este es el puesto de gobernante del mundo ninja. Si no lo tomas tú, ¿quién lo hará? Soy bueno conquistando, no gobernando. Es mejor dejárselo a alguien con un corazón bondadoso. ¿Qué quieres decir? Sencillo. Se lo entregaremos al discípulo de Jiraiya, Namikaze Minato. ¿Minato Namikaze? Al oír esto, Tsunade y Mikoto, que acababan de sentarse en el sofá de la habitación de invitados, quedaron atónitas. ¿Qué estaba pensando Orochimaru? ¿Por qué Minato Namikaze? Sí, parece que tú y Minato no interactuáis mucho, ¿verdad? Mikoto estaba perpleja, y Tsunade aún más. Cuando Jiraiya tomó a Minato Namikaze como su discípulo, Orochimaru ya había desertado de la aldea. Los dos nunca habían tenido ningún contacto. ¿Cómo pudo Orochimaru confiarle un puesto tan importante? Es cierto que nunca hemos interactuado, pero para este puesto, la persona debe ser de Konoha y de carácter conservador. Orochimaru se sentó y sirvió té en 3 tazas de la tetera que había sobre la mesa. Dada la situación actual de Konoha, Minato Namikaze es la opción más adecuada. Confío en el criterio de Jiraiya en lo que respecta a su aprendiz. Pero por lo que veo, hay muchos conservadores adecuados. ¿Por qué Minato específicamente? Preguntó Tsunade. Porque es el más joven, se excusó Orochimaru con naturalidad. Por supuesto, la verdadera razón era más compleja. Minato era increíblemente capaz, tanto en combate como en sus relaciones interpersonales. Tenía un talento excepcional. Por derecho propio, debería haber sido el 4º Hokage. Pero debido a las acciones de Orochimaru, perdió esa oportunidad. Él también debería haber terminado con Kushina. Pero, una vez más, Orochimaru intervino y le arrebató ese futuro. En otras palabras, Orochimaru había usurpado tanto el puesto de Hokage de Minato como a su esposa. Así pues, brindarle esta oportunidad a Minato ahora se sintió como una forma de compensación. Por supuesto, la habilidad seguía siendo el factor decisivo. Si Minato careciera de la competencia necesaria para gobernar como un verdadero Hokage, Orochimaru no lo habría considerado, aunque fuera discípulo de Jiraiya. Eres muy generosa, dijo Tsunade con una sonrisa. Has trabajado tan duro para llegar hasta aquí, y ahora simplemente se lo estás entregando a otra persona. Yo pensaba lo mismo, intervino Mikoto. Pero esto demuestra que comenzaste esta guerra por la paz, no por el poder. ¿No te parece, Tsunade-sama? Tienes toda la razón, eso mismo iba a decir. Exclamó Tsunade, volviéndose hacia Orochimaru con admiración en los ojos.
Orochimaru, de verdad que no me equivoqué al juzgarte. Al oír esto, Orochimaru sonrió con malicia. Entonces, ¿no debería recibir una recompensa? Por supuesto. ¿Qué tipo de recompensa deseas? Si está en mis manos, lo haré posible, prometió Tsunade sin dudarlo. Ni siquiera había bebido, pero su entusiasmo hacía parecer que sí. Porque desde el principio, su mayor temor no eran las guerras interminables en el mundo ninja, sino que Orochimaru se convirtiera en el tipo de persona sedienta de poder que más despreciaba. Pero ahora, saber que se había mantenido fiel a sus ideales e incluso había ayudado a cumplir su sueño de la infancia, le produjo una alegría comparable a la del momento en que vio por primera vez a su hermano menor volver a la vida. ¿Qué tal si me recompensan con ustedes dos juntos? Dijo Orochimaru, con una sonrisa maliciosa. ¿Eh? ¿Juntos? Mikoto no comprendió su significado de inmediato. Tsunade se quedó paralizada un segundo, pero enseguida lo comprendió. Entonces, claro, respondió, sonrojándose. Espera, quiero decir, no me importa, solo que no sé si... Tsunade pareció tragarse el resto de la frase. Llevaba con Orochimaru el tiempo suficiente para comprender exactamente lo que quería decir. Pero Mikoto no conocía bien su personalidad. No se dio cuenta de lo que sucedía hasta que la mano de Orochimaru le despeinó el cabello. Espera, aquí. ¿Ahora mismo? Preguntó nerviosa. Está bien. Es la hora del descanso, nadie va a venir a buscarnos. TCH, solo a ti se te ocurriría algo así, murmuró Tsunade. Aquí la que sale ganando eres tú, Mikoto. Hazte a un lado. 1 contra 2. Orochimaru nunca lo había intentado antes. Pero con todo resuelto y el futuro del mundo ninja asegurado, sintió que era hora de disfrutar un poco de la vida. ¿Se negaría Tsunade? Por supuesto que no. Si le importara algo así, nunca le habría presentado a Mikoto a Orochimaru. Y Mikoto, gentil y obediente como siempre, tampoco era del tipo que le negaría el permiso. Esa noche les perteneció a los tres. La cumbre mundial ninja duró varios días. Cuando finalmente terminó, los otros 4 Kage y los líderes de las aldeas más pequeñas se marcharon con sus subordinados. Su siguiente tarea consistía en seleccionar a los candidatos adecuados para ayudar a construir la nueva ciudad. Sí, una ciudad, no un pueblo. Y sería un esfuerzo conjunto de todo el mundo ninja. Orochimaru no tenía ninguna prisa. Planeaba pasar unos días más en la nevada Tierra de Hierro con Tsunade y Mikoto. Al fin y al cabo, dar órdenes era fácil, no necesitaba involucrarse personalmente. Mientras paseaban a las afueras de la ciudad, los vientos helados azotaban el vasto paisaje cubierto de nieve. Señor Orochimaru. Una voz gritó desde atrás. Orochimaru se giró y vio a Mei a cierta distancia. Ella dudó un instante antes de respirar hondo y volver a llamarlo. Tsunade, que caminaba junto a Orochimaru, supo al instante lo que estaba sucediendo. Si es importante, ve a hablar con ella, dijo, con voz tranquila pero con un trasfondo de autoridad. Sabía que Mei probablemente no tenía ningún asunto oficial que tratar, pero como Mizukage, aún así merecía ese respeto. Orochimaru asintió levemente y caminó hacia Mei. Los dos se detuvieron al llegar a un lugar más tranquilo. Gracias, por lo que hiciste entonces, dijo Terumi Mei con sinceridad. Los años de separación habían añadido una leve sensación de distancia entre ellos. Orochimaru respondió encogiéndose de hombros. No fue nada. Tenía mis propias razones para matar al Yondaime Mizukage. Estás siendo modesto. Si no fuera por ti, nuestro pueblo habría sufrido una catástrofe. ¿Eso es todo lo que querías decir? Preguntó Orochimaru sin rodeos. Le disgustaban las conversaciones triviales y no soportaba que la gente anduviera con rodeos. Bueno, Mei dudó un instante, luego sonrió. Señor Orochimaru, ¿no tiene nada que decirme? Su sonrisa era cautivadora. El vestido azul de escote pronunciado que llevaba, combinado con sus medias de rejilla hasta el muslo, creaba una estampa seductora. Orochimaru la miró de arriba abajo y arqueó una ceja. No estás interesada en mí, ¿verdad? Lo había dicho en tono de broma, pero Mei no lo negó. Realmente eres diferente de los demás shinobi, dijo, con una sonrisa cada vez más amplia. No solo eres fuerte, sino que tu percepción es increíblemente aguda. Para ser honesta, sí, admiro a los shinobi excepcionales como tú. Orochimaru soltó una risita. Ya tengo suficientes mujeres. Además, tengo edad suficiente para ser tu padre. Qué lástima, dijo Mei fingiendo decepción. Bueno, ya que has aclarado lo que querías, no te molestaré más. Me retiro. No te voy a despedir, respondió Orochimaru con indiferencia. Mientras la veía alejarse, algo se removió en su memoria. ¿Acaso esta mujer no se quedó soltera toda su vida? ¿Sola para siempre, eh?
murmuró Orochimaru para sí mismo. ¿Demasiado capaz para que ningún hombre de Kirigakure pudiera igualarla? ¡Qué desperdicio! Pero no le dio más vueltas. Inclinó la cabeza hacia atrás y contempló los copos de nieve que caían del cielo. Su mente divagó hacia otra parte. Momentos después, Tsunade y Mikoto aparecieron detrás de él. ¿En qué estás pensando?, preguntó Tsunade. Nada. Vámonos. Orochimaru se dio la vuelta y se marchó con ellos sin dar más explicaciones. Mientras tanto, en Konohagakure, en la oficina del Hokage, Minato permanecía inmóvil, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Yo? ¿El señor de la ciudad de la Tierra de la Escarcha? Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, asintió con una sonrisa. Así es, dijo el anciano. Orochimaru te solicitó específicamente para el puesto. Minato estaba completamente perdido. ¿Cómo pudo suceder esto? La recién establecida ciudad central en la Tierra de la Escarcha estaba destinada a convertirse en el corazón palpitante de todo el mundo ninja. Quien controlara esa ciudad controlaría de facto el flujo de información, recursos y poder. Y Orochimaru, una de las figuras más fuertes y escurridizas del mundo, ¿lo eligió a él? ¿El señor Orochimaru me eligió a mí?, preguntó Minato de nuevo, todavía dudando de lo que había oído. Hiruzen soltó una risita. Así es. Fue una decisión personal de Orochimaru. El Sandaime ya no lucía la expresión melancólica que lo había afligido durante tanto tiempo. Todo lo que temía no se había materializado. De hecho, las cosas estaban resultando mucho mejor de lo que se había atrevido a esperar. El mundo ninja finalmente avanzaba hacia la paz. Aunque una parte de él todavía sentía culpa por cómo había tratado a Orochimaru en el pasado, se sintió aliviado al ver a su antiguo alumno transitar por un camino recto. Minato respiró hondo e inclinó levemente la cabeza. Me siento halagado, dijo. Pero puesto que Lord Orochimaru confía tanto en mí, haré todo lo que esté en mi mano para estar a la altura de esa confianza. Seguro que sí, respondió Hiruzen con satisfacción. Aunque este anuncio se hará público más adelante, quería que estuvieras mentalmente preparado de antemano. El camino que tenemos por delante será difícil. Los ojos azules de Minato se endurecieron con determinación. Estoy listo. Minato Namikaze era, ante todo, adaptable. El impacto inicial ya había pasado. Ahora, su mente repasaba a toda velocidad las implicaciones de su nuevo puesto. En primer lugar, no tenía una base de poder establecida. Si tuviera que gobernar una ciudad que albergara a la élite del mundo ninja, necesitaría aliados. Creo en ti, dijo Hiruzen con tono alentador. El anciano Hokage estaba tan sorprendido como Minato. No podía comprender por qué Orochimaru habría elegido precisamente a ese joven, con quien no había tenido ningún trato anteriormente. Pero conociendo la meticulosidad de Orochimaru, tenía que haber una buena razón. Y los principios de Minato ciertamente coincidían con los ideales que Orochimaru afirmaba defender. Así pues, Hiruzen no volvió a cuestionarlo. La noticia del nombramiento de Minato se extendió rápidamente. El mundo ninja quedó conmocionado, pero no más que los propios habitantes de Konoha. Sin embargo, antes de que el pueblo pudiera asimilar completamente el anuncio, estalló otra noticia bomba. Tsunade había dimitido como Hokage. ¿Qué? ¿El Hokage-sama está renunciando? La noticia dejó incluso al Sandaime momentáneamente sin palabras. ¿Tsunade, hablas en serio?, preguntó Hiruzen cuando ella apareció ante él con los papeles en la mano. Nunca me interesó el trabajo, dijo con naturalidad. El mundo ninja no verá otra gran guerra en un futuro próximo, no con Orochimaru al mando. Así que pensé, ¿por qué no renunciar y disfrutar de la vida? El anciano Hokage la miró con expresión compleja. La lucha por el puesto de Hokage llegó a acaparar la aldea. Pero ahora, con el éxito de los esfuerzos de unificación de Orochimaru, ese papel había perdido gran parte de su significado. La era de las aldeas independientes y poderosas había terminado. El Hokage ya no era la figura más poderosa del mundo. ¿Dónde está Orochimaru ahora?, preguntó Hiruzen. Está aquí en la aldea, respondió Tsunade con una sonrisa pícara. Pero conociéndolo, probablemente esté ocupado con algo importante. En otra parte, en el complejo Uchiha, Mikoto se plantó frente a Orochimaru, con los ojos llenos de emoción. Él era el hombre que le había arrebatado tanto el corazón como el cuerpo. Pero antes de que pudiera decir nada, el sonido de pasos resonó detrás de ella. Llegó un grupo de miembros del clan Uchiha, liderados por el mismísimo Uchiha Fugaku. Señor Orochimaru, saludó Fugaku respetuosamente. Ha pasado mucho tiempo. En efecto, respondió Orochimaru con una leve sonrisa. Los ojos del jefe del clan se entrecerraron ligeramente. La reputación de Orochimaru ya se había extendido por todo el mundo ninja. Pero su aparición aquí, dentro del complejo Uchiha, fue inesperada.
¿A qué debemos el honor de su visita?, preguntó Fugaku con cautela. Orochimaru ni se molestó en dar preámbulos. Lleva a tu clan a la nueva ciudad y toma el mando de las fuerzas militares, dijo, con un tono tranquilo pero con palabras impactantes. Todo el grupo se quedó rígido, incrédulo. ¿Nosotros? ¿Los Uchiha?, preguntó Fugaku, con la voz entrecortada. La ciudad central del país de la escarcha se convertiría en el núcleo político y militar del mundo ninja. Solo los ninjas más fuertes y de mayor confianza estarían destinados allí. Que Orochimaru entregara las operaciones militares de la ciudad a los Uchiha era casi inconcebible. ¿Por qué? El clan había estado marginado durante años, relegado a tareas policiales que la mayoría consideraba un trabajo de seguridad glorificado. Este nombramiento supuso un cambio monumental. La mirada de Fugaku se dirigió hacia Mikoto, que estaba de pie junto a Orochimaru. ¿Fue por su culpa? ¿No te interesa?, preguntó Orochimaru, sin que su sonrisa flaqueara. Por supuesto que sí. Se apresuró a corregirse Fugaku. Pero, ¿qué pasa con el Hokage? Controlar el ejército de la ciudad otorgaría a los Uchiha más influencia de la que jamás habían tenido en Konoha. ¿Lo permitiría siquiera el pueblo? No habrá ningún problema, dijo Orochimaru con desdén. Solo convence a tu clan de que coopere. Gracias, Lord Orochimaru. Fugaku hizo una profunda reverencia. Uno de los suyos les había otorgado un poder inimaginable. No pudo evitar pensar, ¿es esto a lo que se refieren cuando dicen que el éxito de una persona beneficia a toda la familia? Orochimaru se giró para marcharse, pero se detuvo. Te coordinarás con Ataque Sakumo para los detalles, añadió. ¿Ataque Sakumo? Fugaku se sobresaltó. ¿Por qué él? Una voz respondió antes de que Orochimaru pudiera hacerlo. Porque él es el próximo Hokage, fue la inesperada respuesta. Fugaku giró la cabeza bruscamente hacia la fuente de la voz. ¿Hokage-sama? Según el proceso normal de sucesión del Hokage, después de que el Sandaime Hokage se retirara, Minato Namikaze debía convertirse en el Yondaime Hokage. Y en el canon, cuando el Yondaime moría y no había nadie más disponible, el Sandaime asumía temporalmente el cargo. Pero dado que Tsunade ya había ejercido como Yondaime Hokage, esos acontecimientos fueron borrados de la historia. Ahora que había dimitido, a Hiruzen le resultaba imposible recuperar el puesto. Así pues, después de que Minato partiera hacia el país de la escarcha, el único candidato lógico para convertirse en el próximo Hokage era Ataque Sakumo. Sakumo había hecho innumerables contribuciones a Konoha. También era el padre de Kakashi, quien, en la línea temporal original, estaba destinado a convertirse en el Rokudaime Hokage. En cuanto a cualificaciones, nadie era más adecuado para convertirse en el Godaime Hokage. ¿Y qué hay del clan Uchiha? La decisión de Orochimaru de involucrarlos formaba parte de un plan más amplio. Aunque Tsunade había sugerido anteriormente una forma de abordar el aislamiento del clan, nunca tuvo tiempo de ponerla en práctica. La naturaleza del clan Uchiha les dificultaba adaptarse a trabajos mundanos como regentar tiendas o vender verduras. El mando militar les sentaba mucho mejor. Ahora que se le presentaba la oportunidad, Orochimaru decidió resolver el problema de una vez por todas. Una vez resuelto todo, Orochimaru abandonó Konoha con Tsunade y Mikoto. Unos días más tarde, al oeste de Konoha, en el orfanato, el sol proyectaba suaves sombras sobre el patio abierto. Sobre el césped, Mikoto y Kusina jugaban con sus hijas, y sus risas resonaban en el aire. Mientras tanto, Tsunade estaba sentada junto a Orochimaru, observándolo con expresión perpleja. «Has trabajado tan duro durante tanto tiempo», dijo en voz baja. «Y ahora por fin lo has conseguido. ¿De verdad estás dispuesto a dejarlo escapar así?» «¿Qué hay que objetar?», preguntó Orochimaru con indiferencia. «Lo que me importa es el proceso y el resultado de esta transformación». Se reclinó en su silla. «Todo este viaje, el desafío de remodelar el mundo ninja, eso es lo que me dio satisfacción. En cuanto a supervisar el mundo después, ese es un trabajo para alguien con más paciencia y responsabilidad que yo. ¿Así que por eso me pediste que renunciara?», preguntó Tsunade con una media sonrisa. «Por supuesto. ¿No te resultó agotador ese puesto?». «Fue agotador», admitió Tsunade. «Tan agotador que ni siquiera sabía cómo seguirte el ritmo». Orochimaru sonrió con malicia y la atrajo hacia sí en sus brazos. «Por eso necesito entrenarte de nuevo desde cero». Tú de verdad que no tienes vergüenza», dijo Tsunade, sonrojándose. «Nunca solías decir las cosas tan directamente». «La gente cambia», dijo Orochimaru con indiferencia. «Y además, señor Orochimaru». Una voz familiar llamó desde el sendero. La interrupción provocó que Orochimaru se detuviera a mitad de la frase y se girara hacia la fuente de la voz. «¿Yakushi Kabuto?».
Tsunade se levantó y se marchó mientras Orochimaru dirigía su atención a los dos niños que estaban de pie junto a Kabuto. Uno de los niños tenía el pelo gris plateado y 2 puntos rojos en la frente. Sus delicados rasgos le conferían una serenidad impropia de su edad. El otro chico tenía el pelo corto y naranja y un rostro inocente, pero en sus ojos se percibía una cierta inestabilidad. Señor Orochimaru, dijo Kabuto, haciendo una leve reverencia. Los dos niños imitaron inmediatamente su gesto, aunque su confusión y nerviosismo eran evidentes. Kimimaro, y Higo. Los ojos dorados de Orochimaru se entrecerraron ligeramente. Kabuto se ajustó las gafas. Sí. Como me indicaste, localicé a Kimimaro, y encontré a Higo por el camino. Orochimaru sonrió. Él solo le había pedido a Kabuto que trajera de vuelta a Kimimaro, pero de alguna manera, Kabuto también había logrado encontrar a Higo. ¿Suerte o previsión? En cualquier caso, fue una ventaja inesperada. Bien hecho, Kabuto. Llévalos a ambos al laboratorio. Sí, Lord Orochimaru, respondió Kabuto de inmediato. Vengan conmigo, ustedes dos. ¿Sí? Exclamaron Kimimaro y Higo al unísono y siguieron obedientemente a Kabuto hacia el laboratorio. Mientras desaparecían por el sendero, Orochimaru soltó una risita suave. No había previsto obtener al mismo tiempo a un genio potencial en batalla como Kimimaro y a una anomalía de chakra como Higo. Su plan para crear una nueva generación de poderosos shinobi progresaba incluso más rápido de lo esperado. Pero justo cuando estaba a punto de relajarse, sus sentidos se agudizaron. ¿Otro invitado no deseado? Sin duda ha habido muchas sorpresas hoy, murmuró Orochimaru. Su mirada se desvió hacia las sombras que tenía delante. Sal, Obito. El aire a 3 metros delante de él se distorsionó, arremolinándose en un vórtice. Momentos después, apareció Uchiha Obito, aún con su característica máscara en espiral. Junto a él, Zetsu, mitad blanco, mitad negro, surgió del suelo como una planta que brota de la tierra. Lo siento, dijo Zetsu blanco primero. Todavía no hemos encontrado ningún rastro de los Nanabi. La expresión de Orochimaru no cambió. No se molesten en buscar, dijo con calma. El Nanabi ya está en mi poder. Sus palabras paralizaron a Obito y a Zetsu. Zetsu blanco ladeó la cabeza confundido. Espera, ¿qué? Orochimaru dirigió su mirada hacia Obito. Obito, dijo. Lo entiendo, respondió Obito con un leve asentimiento. ¿Eh? El breve intercambio dejó a Zetsu completamente desconcertado. Antes de que pudiera reaccionar, la mano de Obito se extendió y le agarró el cuello. ¿Qué? Zetsu se agitó confundido. Obito, ¿qué estás haciendo? Esto no tenía sentido. Obito y Zetsu siempre habían estado del mismo lado. ¿Por qué Obito lo atacaba de repente? La voz de Obito era fría. Terminemos esta conversación en un lugar más tranquilo. Su Sharingan giró y la familiar onda de Kamui se activó. Zumbido. El vórtice se expandió y engulló tanto a Zetsu como a Orochimaru. Dentro de la dimensión de Kamui, el espacio, oscuro y gris, se extendía infinitamente. Filas de sarcófagos de piedra revestían las paredes. Zetsu estaba inmovilizado en el suelo, mientras que Obito y Orochimaru permanecían uno al lado del otro, frente a él. ¿Qué demonios está pasando? Exigió Zetsu blanco. Obito, ¿qué estás haciendo? Zetsu negro, incrustado en el cuerpo de Zetsu blanco, se dio cuenta de que algo no andaba bien. Pero ya era demasiado tarde. Esa era la dimensión personal de Obito. Aquí, solo Obito tenía el control. Escapar era imposible. Lo siento, Zetsu, dijo Obito con voz cargada de culpa. Me ayudaste a salvarme una vez. No lo olvidaré. Pero, no puedo rechazar la petición de Orochimaru. Los ojos de Zetsu se abrieron de par en par. ¿Esto tiene que ver con Rin? Obito permaneció en silencio. Escúchenme. Gritó Zetsu. Aunque Orochimaru prometa traer de vuelta a Rin, mi existencia no interfiere con eso. No, interrumpió Orochimaru con voz baja y burlona. Tu existencia no afecta a la resurrección de Rin, pero sí la de Kaguya. Zetsu se quedó helado. Ese nombre, Kaguya. 1000 años de intrigas se desmoronaron repentinamente en su mente. Inmediatamente se obligó a adoptar una expresión inocente. ¿Kaguya? ¿Quién es esa? Orochimaru soltó una risita suave. ¿De verdad vas a hacerte el tonto? Orochimaru negó con la cabeza. Qué lástima. Estaba pensando en ayudarte a resucitarla, si cooperabas. Se dio la vuelta para marcharse. Vamos, Obito. Vámonos. Espera. Orochimaru, espera. Gritó Zetsu desesperadamente. En este mundo existe una sensación que se llama viaje en montaña rusa. Y en ese preciso instante, eso era exactamente lo que estaba experimentando Zetsu negro. Blanco y negro, dos mitades de un mismo ser.
Zetsu blanco fue un subproducto de aquellos que cayeron bajo el Tsukuyomi infinito en la antigüedad. Por otro lado, Zetsu negro era la voluntad de Kaguya Tsutsuki. Su objetivo final siempre había sido resucitar a su madre, Kaguya. Todo lo que había hecho, cada plan, cada manipulación, tenía este propósito. Él orquestó el conflicto entre Asura e Indra. Él provocó la batalla final entre Uchiha Madara y Senju Hashirama. Ayudó a Madara a implantarse las células de Hashirama para despertar el Rinnegan. Alteró la tablilla de piedra que dejó el sabio de los 6 caminos, engañando a los Uchiha para que persiguieran el Tsukuyomi infinito. Ayudó a Obito a revivir a Uchiha Madara. Todo ello era un preparativo para traer de vuelta a Kaguya. Cuando Obito se había vuelto repentinamente contra él hacía un momento, había presentido que algo andaba mal, pero aún conservaba un pequeño resquicio de esperanza. Después de todo, ¿quién en este mundo podría saber de su conexión con Kaguya? Había asumido que Obito simplemente estaba tratando de controlarlo por el bien de Madara. Pero entonces, Orochimaru habló. Cuando Orochimaru mencionó casualmente la resurrección de Kaguya, todas las esperanzas de Zetsu se desvanecieron. Sin embargo, justo cuando se estaba hundiendo en la desesperación, Orochimaru dijo algo impactante. Se ofreció a ayudar a resucitar a Kaguya. ¿Qué era esto? ¿La desesperación se transforma en esperanza? ¿Una flor que florece entre las cenizas? ¿Era eso lo que significaba escapar de la muerte y encontrar una nueva vida? Esto fue una auténtica montaña rusa. Su vida nunca antes había fluctuado de forma tan drástica. Fue estimulante. ¿Tienes algo más que decir, Zetsu? Al oír a Zetsu negro gritar de repente que lo detuviera, Orochimaru sonrió con malicia. Su victoria era segura. La reacción de Zetsu fue exactamente la que esperaba. Dentro de la dimensión de Obito, sin forma de conectarse con otro espacio, Zetsu estaba completamente atrapado. No moriría de hambre. No le tenía miedo a la soledad. Pero lo que más temía, era no poder salvar nunca a su madre. Sin importar que, tendría que aceptar las condiciones de Orochimaru, aunque solo fuera temporal. Zetsu negro se encorvó ligeramente, como una planta marchita. Orochimaru, murmuró. ¿Cómo sabes de mi parentesco con mi madre? Una vez revelado el secreto, ya no tenía sentido ocultarlo. No tenía otras opciones. Incluso después de existir durante 1000 años, era completamente impotente ante Orochimaru, un hombre que parecía saberlo todo. ¿Madre? Obito miró a Zetsu con sorpresa. Zetsu, ¿tú eres realmente el hijo de la ancestral del chakra, Kaguya Tsutsuki? Parece que ya sabías algo de esto, Obito, dijo Zetsu negro con voz ronca. Sí. Mi madre es la gran ancestra del chakra, Kaguya Tsutsuki. ¿Creía que eras la voluntad de Uchiha Madara? Obito frunció el ceño. Cuando Orochimaru prometió por primera vez resucitar a Rin, también reveló ciertas verdades ocultas a Obito. Una de esas verdades era la conexión de Zetsu negro con Kaguya. Pero en aquel momento, Obito se negó a creerlo. Así que había estado observando en secreto. ¿Y ahora? Zetsu negro suspiró. Ya no importa, murmuró con resignación. A estas alturas, mentir no tiene sentido. Orochimaru, ¿cuánto sabes realmente? Orochimaru sonrió con sorna. No mucho, dijo con naturalidad. Luego, procedió a enumerar 2 acontecimientos importantes. La batalla entre Agoromo y Amura contra Kaguya. La batalla en el Valle del Fin entre Madara y Hashirama. Esto último era de conocimiento común entre los shinobi veteranos de Konoha. Pero el anterior. Muy pocos sabían que el 10 colas era en realidad la propia Kaguya. La mayoría solo sabía que el sabio de los 6 caminos había sellado al 10 colas. Eso es todo, concluyó Orochimaru. Ahora te toca hablar a ti, ¿no? Zetsu negro vaciló un instante. Pero entonces, su mirada se agudizó. Antes tengo una pregunta, dijo. Adelante. Si sabes que existo únicamente para resucitar a mi madre, ¿por qué no me dejas aquí o me encierras? La existencia misma de Zetsu era inmortal en cierto sentido. Ni siquiera el poder de los 6 caminos pudo matarlo. Pero sellarlo, esa era otra historia. Orochimaru tenía capacidad más que suficiente para sellarlo durante cientos de años. Entonces, ¿por qué no lo había hecho? Tienes razón, admitió Orochimaru. Sí, tengo un plan. Zetsu entrecerró los ojos. ¿Por qué? Porque soy alguien que busca la verdad. La voz de Orochimaru era suave, casi hipnótica. En mi investigación, he descubierto algo, quizás Kaguya no sea en realidad el verdadero problema. Tanto Obito como Zetsu negro se quedaron paralizados. La reacción de Obito fue de sorpresa. La reacción de Zetsu negro fue algo mucho más profundo. Fue una mezcla de asombro e incredulidad. Durante un milenio, había creído que su madre tenía razón. Y él había dado por sentado que nadie más creería jamás en su inocencia.
Pero ahora, por primera vez en la historia, alguien más había pronunciado las palabras que él tanto anhelaba escuchar. Tal vez el verdadero problema no sea Kaguya. Fue ridículo. No debería haber importado. Pero en ese momento, Zetsu Negro deseaba caer de rodillas y abrazar las piernas de Orochimaru en señal de gratitud. Orochimaru soltó una risita suave. Vaya reacción, reflexionó. Ahora, continuó, cuéntame todo lo que sabes. Yo decidiré por mí mismo si mientes o no. Zetsu Negro no dudó. Entendido, dijo respetuosamente. No se atrevió a ocultar nada, porque no tenía ni idea de cuánto sabía ya Orochimaru. Si intentó mentir y lo pillaron. Sería el fin. Y así, por primera vez, la verdad completa salió a la luz. La historia original había sido creada por Madara y perfeccionada por Zetsu. Pero ahora, solo Zetsu lo contaba. Hace 1000 años, Kaguya descendió sobre este mundo. Ella comió el fruto divino. Tuvo 2 hijos, Agoromo y Amura. Ella creó al Zetsu Blanco. El sabio de los 6 caminos y su hermano sellaron a su madre para proteger a la humanidad. El conflicto pasó de Indra y Asura a los Uchiha y Senju. Madara y Zetsu manipularon a Lin, usándola para doblegar a Obito. Posteriormente, Obito fue utilizado para manipular a Nagato. Una conspiración que abarca un milenio, finalmente al descubierto. Obito se quedó allí, atónito. ¿Rin también formaba parte de tu plan? ¿Incluso Uchiha Madara no era más que un peón? ¿Todos fueron tus víctimas? Zetsu Negro bajó la cabeza. Orochimaru, dijo solemnemente, si me ayudas a resucitar a mi madre. Lo juro, tanto Zetsu Blanco como yo le serviremos sin dudarlo. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Tras escuchar la historia de Zetsu Negro, Obito sintió un impulso irrefrenable de matarlo. Nunca supo que la muerte de Rin era en realidad parte del plan de Madara. Apretó los puños. Pero Zetsu Negro lo ignoró. Su atención se centraba por completo en Orochimaru. Al revelar toda la verdad, en efecto lo había apostado todo a Orochimaru. No había otra opción. Resucitar a Kaguya era un secreto que solo él podía guardar. Y sin embargo, Orochimaru se había enterado de alguna manera. Además de eso, lo había llevado a la dimensión Kamui de Obito. Mentir era demasiado arriesgado. Si Orochimaru supiera siquiera la mitad de la verdad, cualquier engaño quedaría al descubierto al instante. Así pues, solo podía depositar sus esperanzas en Orochimaru. Orochimaru se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. Lo que acababa de decir Zetsu Negro coincidía perfectamente con su propio conocimiento. Para resucitar a Kaguya, Zetsu manipuló el conflicto entre los Senju y los Uchiha y alteró la tablilla de piedra Uchiha. Lo que significaba que Zetsu no había mentido. Ya veo. Orochimaru finalmente asintió. Entonces, ¿Kaguya fue sellada realmente por sus propios hijos? ¿Y la razón fue porque Kaguya había sacrificado a la amante de Agoromo al árbol divino? Como reencarnado, Orochimaru comprendió una verdad fundamental. La historia la escriben los vencedores. Tras analizar los acontecimientos, no pudo sacudirse la sensación de que algo andaba mal con el sabio de los 6 caminos. Se trataba de un caso clásico de hijo que se rebela contra su madre por una mujer. ¿Y de una manera tan extrema? Agoromo no solo había sellado a su madre, sino que también le arrancó al 10 colas, la desmembró y esparció su existencia por todo el mundo. ¿En cuántas partes se dividió Kaguya? Una parte se convirtió en las 9 bestias con cola y la estatua demoníaca del camino exterior, el cascarón del 10 colas. Otra parte, su cuerpo y alma, quedó sellada dentro de la luna por los poderes yin-yang de sus hijos. El caparazón del 10 colas estaba conectado al Rinnegan y custodiado por los descendientes de Amura en la luna. Las 9 bestias con cola quedaron en la tierra bajo el cuidado de Agoromo. Todo parecía diseñado para impedir la resurrección de Kaguya. ¿Por qué? ¿Por qué el sabio de los 6 caminos se había esforzado tanto para asegurarse de que Kaguya jamás pudiera regresar? ¿Fue porque Kaguya era demasiado poderosa? ¿O fue por motivos egoístas? Orochimaru era muy desconfiado. Como mínimo, Amura se había sentido culpable tras sellar a Kaguya. Había ido a la luna para vigilarla. Pero Agoromo no solo había aislado a su madre, él nunca la visitó ni una sola vez. En cambio, él esparció su chakra por todo el mundo, dividiéndolo entre la humanidad. ¿Qué clase de persona hace eso? Bien. Zetsu Negro interrumpió con vacilación los pensamientos de Orochimaru. Esto trataba sobre su vida. Necesitaba saber la decisión de Orochimaru. Orochimaru volvió rápidamente a la realidad y examinó a Zetsu con detenimiento. Entonces, sonrió. De acuerdo, dijo. Puesto que tu respuesta me satisface, te ayudaré a resucitar a Kaguya. ¿En serio?
Todo el cuerpo de Zetsunegro temblaba de excitación. Había trabajado con Orochimaru durante mucho tiempo. Sabía perfectamente lo aterrador que se había vuelto Orochimaru. Si Orochimaru realmente estuviera dispuesto a ayudar, entonces la resurrección de Kaguya sería inevitable. Orochimaru sonrió con sorna. No tiene sentido mentirte, dijo. Pero antes, necesito aclarar algo. Dilo. Implantaste el Rinnegan en Nagato, afirmó Orochimaru. Nagato se encuentra actualmente bajo mi control. En su estado actual, es completamente incapaz de usar el Rinne Tensei para resucitar a Uchiha Madara. Los ojos dorados de Orochimaru brillaron. En ese caso, ¿cuál era tu plan B? Orochimaru siempre había creído que Madara no dejaría las cosas al azar. Si ocurriera algo inesperado, sin duda habría un plan alternativo. Tienes razón. La voz de Zetsunegro era baja y ronca. Las piezas más importantes del plan eran el Rinnegan y Uchiha Madara. Pero Madara era demasiado viejo. Por muy brillante que fuera, no podía predecir todo lo que sucedería después de su muerte. Originalmente, nuestro plan era. Como explicó Zetsunegro, Orochimaru finalmente lo comprendió todo. En aquel entonces, Madara solo podía confiar en la estatua demoníaca del camino exterior para sobrevivir. Todas sus acciones e inteligencia dependían enteramente de Zetsu Blanco. Por muy poderoso que fuera, no había forma de que pudiera haber previsto la interferencia de Orochimaru. Ya veo, murmuró Orochimaru. Así que, cuando las cosas se torcieron, no tuviste más remedio que acercarte a mí y esperar una oportunidad. Exactamente. Zetsunegro admitió. Después de descubrir que poseías el Edo Tensei, originalmente planeaba guiarte para que encontraras el cuerpo de Madara y lo resucitaras con el Edo Tensei. Pero no esperabas que mi fuerza creciera tan rápido. ¿Te diste cuenta de que, incluso si unificara el mundo ninja, no necesitaría un Madara Edo Tensei? Tenías que manipularme directamente, despertar a mis sospechas, así que solo podías esperar. Sí. Zetsunegro exhaló. Pero lo que más me confunde es, Orochimaru, ¿de dónde proviene tu poder de los 6 caminos? Zetsu simplemente no podía entenderlo. El poder de los 6 caminos provenía de Agoro Motsutsuki. En el mundo actual, solo las reencarnaciones de Indra y Asura poseían un pequeño fragmento de ello. Pero incluso el linaje de sus descendientes se había diluido con el tiempo. Lo que significaba, debería haber sido imposible que alguien más obtuviera el poder de los 6 caminos. Solo se conocían 2 formas de adquirirlo. 1. Convertirse en el Jinchuriki del 10 colas. 2. Absorber el poder de la estatua demoníaca del camino exterior. Pero, ambas opciones eran imposibles. Incluso la mayoría de los shinobi tenían dificultades para convertirse en Jinchuriki de una sola bestia con cola, y mucho menos de las 9. Y en cuanto a la estatua demoníaca, Nagato casi se había incapacitado a sí mismo al usar su poder. ¿Cómo podría una persona normal resistir su chakra? No entiendo. Zetsunegro murmuró, completamente perdido. Orochimaru soltó una risita. No necesitas entenderlo. No tenía intención de revelar sus secretos. Pasemos a otra cosa, continuó. Dime, ¿cómo rompemos el sello de Kaguya? Orochimaru aún recordaba partes del proceso, pero quería oírlo directamente de Zetsunegro. Zetsunegro respondió de inmediato. Si quieres liberar a Madre, debes tener el 10 colas y el Rinnegan. Tal como pensaba, murmuró Orochimaru para sí mismo. El 10 colas es en realidad el árbol sagrado, pero ahora, el árbol sagrado ha sido dividido en 2 partes, una parte consta de las 9 bestias con cola, mientras que la otra es simplemente una cáscara vacía del 10 colas. La estatua demoníaca del camino exterior. Solo sellando a las 9 bestias con cola en la estatua demoníaca se puede revivir al 10 colas. Una vez que se transforma por completo en el verdadero árbol sagrado, alguien con el Rinnegan puede absorber su poder para despertar el Rinne Sharingan. El Rinne Sharingan solo puede ser despertado por aquellos que poseen tanto el poder del Rinnegan como el del 10 colas. Además, solo mediante el Tsukuyomi infinito a través del Rinnegan puede resucitar Kaguya. En la memoria de Orochimaru, esto era así. En otras palabras, el Tsukuyomi infinito no es simplemente una técnica capaz de acabar con el mundo, sino que también es la clave para desbloquear el sello de Kaguya. ¿Existe alguna otra forma además de usar el Tsukuyomi infinito? Preguntó Orochimaru con indiferencia. La razón por la que formuló esa pregunta fue que de repente pensó en su situación actual. Parecía que solo necesitaba sellar al 9 colas y al 1 cola dentro de la estatua demoníaca. Pero si lo hacía, se sacrificaría en el proceso. Como recipiente, obviamente no valía la pena correr el riesgo. Según recuerdo, este es el único método, respondió Zetsunegro respetuosamente. Oh. Orochimaru arqueó una ceja.
Me pregunto, ¿sería posible simplemente partir la luna en pedazos usando el Tenseigan? ¿Cortar la luna? En el momento en que se pronunciaron esas palabras, no solo Obito quedó conmocionado, sino que incluso Zetsunegro, que había vivido más de 1000 años, quedó completamente desconcertado. ¿De qué hablaba Orochimaru con ese Tenseigan? ¿Y cómo podría algo así partir la luna? Jaja, es broma. Orochimaru se lo tomó a risa. Una hora más tarde, cerca del orfanato, el espacio se onduló ligeramente frente a una casa de madera. 3 figuras emergieron de otra dimensión, saliendo una tras otra. Zetsu, pasa tú primero, dijo Orochimaru haciendo un gesto de desdén con la mano hacia Zetsunegro. Hablaremos de los detalles cuando termine mi trabajo aquí. Comprendido. Obito, ven conmigo. Está bien. Al ver partir a Zetsunegro, Obito siguió a Orochimaru sin dudarlo. Para él, nada era más importante que Rin. Siempre y cuando existiera una manera de traer de vuelta a Rin, estaba dispuesto a dejar de lado todos los rencores del pasado. Dentro de un laboratorio secreto, Kabuto explicaba las diversas funciones del laboratorio a Kimimaro y Jugó. Al ver entrar a Orochimaru, lo saludó de inmediato. Señor Orochimaru. Señor. Continúa, dijo Orochimaru con indiferencia antes de conducir a Obito hacia una cámara apartada. Dentro de la cámara había ordenadores y diversos instrumentos científicos. Un dispositivo en particular llamaba la atención. Era una mesa con un aparato similar a un casco encima. Numerosos cables salían del casco, conectándolo a otros dispositivos. Al ver el avanzado equipo, Obito pareció confundido. Este es un dispositivo que captura imágenes de la memoria, explicó Orochimaru con calma. Si quieres que Rin resucite con la misma apariencia que antes, tendrás que usar esto. Simplemente acuéstate y póntelo. Al oír esto, Obito quedó momentáneamente asombrado por las capacidades de tan alta tecnología. Sin embargo, sabía que Orochimaru era un experto en investigación científica. Sin dudarlo, siguió las instrucciones de Orochimaru, quitándose la máscara y la ropa exterior antes de tumbarse. A medida que los cables se conectaban uno a uno, los recuerdos de Obito se proyectaban en la pantalla del ordenador junto a Orochimaru. Todos eran fragmentos de su pasado con Noara Rin. Momentos llenos de felicidad. La tecnología no solo le había otorgado a Orochimaru un poder inmenso, sino que también había hecho la vida mucho más conveniente. El tiempo transcurrió y, gracias al esfuerzo conjunto de shinobi de todo el mundo, las ciudades del país de la escarcha se construían rápidamente. Los usuarios de Art Release, los usuarios de World Release y los usuarios de Battle Release desempeñaron papeles vitales en el proceso. Aunque Orochimaru había accedido a ayudar a Zetsunegro a resucitar a Kaguya, no hizo nada en los días siguientes. En cambio, se centró en desarrollar diversas tecnologías para mejorar la vida. Se estaban introduciendo constantemente centrales eléctricas, plantas de fabricación de alta tecnología e innumerables inventos. Por supuesto, todos estos proyectos fueron financiados conjuntamente por las 5 grandes naciones. Al principio, a los shinobi de diferentes países les resultó difícil adaptarse a la vida en esta ciudad. Al fin y al cabo, era un lugar donde convergían personas de diversos pueblos, cada uno con sus propias costumbres, hábitos y conflictos pasados. Estas tensiones dificultaban las interacciones sociales normales. Sin embargo, con el ejército clon y las fuerzas de Konoha estacionadas allí, no surgieron conflictos importantes. En ese momento, ninguna aldea ninja se atrevía a causar problemas en una ciudad construida por Orochimaru. Quienquiera que fuera sorprendido instigando disturbios se enfrentaría a un severo castigo colectivo, que no solo le afectaría a él mismo, sino también a sus familias y a la nación que representaba. Con consecuencias tan graves, ¿quién se atrevería a correr el riesgo? Namikaze Minato, a quien Orochimaru había recomendado para servir como gobernador de la ciudad, no era un rival fácil. Incluso durante la fase de construcción de la ciudad, organizaba con frecuencia eventos sociales para fomentar las relaciones entre diferentes naciones. ¿Carecía Minato de su propia facción personal? En absoluto, mucha gente de Konoha había venido a apoyarlo. Además de su propio discípulo Kakashi, también había 4 guardias personales que originalmente habían servido bajo su mando. Yamanaka Ao, Shirano y Genma y el joven pero prometedor Gekko Ayate. Además, con el apoyo del clan Uchiha, un número significativo de shinobi independientes y el ejército de clones de 20.000 efectivos, que Orochimaru puso parcialmente bajo su mando, tenía autoridad más que suficiente para administrar la ciudad.
En el año 54 de Konoha, la ciudad, que se extendía a lo largo de casi 50 kilómetros, estaba prácticamente terminada. Esta ciudad no solo albergaba a los shinobi más fuertes del mundo, sino que también contaba con la tecnología más avanzada y las mejores condiciones de vida. Las luces eléctricas, los televisores, los refrigeradores y las lavadoras eran algo común. Micrófonos, auriculares y dispositivos de comunicación estaban fácilmente disponibles. Para el año 55 de Konoha, Orochimaru continuó sus avances tecnológicos, estableciendo redes de comunicación e inventando teléfonos y teléfonos móviles. Para el año 56 de Konoha, con la ayuda de Tsunade, Nono, Mikoto y Kabuto, estos avances habían alcanzado el nivel de la Tierra moderna. Rascacielos, enormes pantallas digitales, ordenadores e incluso redes virtuales ya estaban instalados. ¿Qué? ¿Quieres resucitar a Kaguya? En una villa dentro de la ciudad, Tsunade, recién salida de la ducha y envuelta en una toalla de baño, miró a su marido con asombro. No podía comprender en absoluto el razonamiento de Orochimaru. No es que le faltara empatía, sino que Kaguya era la antepasada del chakra. Sí, tengo esa idea, admitió Orochimaru. Pero no te preocupes, incluso si Kaguya resucita, garantizaré tu seguridad. Sabes que eso no es lo que nos preocupa. ¿Te preocupa que Kaguya destruya el mundo?, preguntó Orochimaru con una sonrisa burlona. Entonces dime, ¿y si te dijera que creo que Kaguya no tuvo la culpa? ¿Que los verdaderos culpables fueron sus dos hijos desleales, Amura y Agoromo? Tras el establecimiento de la ciudad central del país de la escarcha, todo el mundo shinobi se encontraba esencialmente en paz. Innumerables organizaciones se trasladaron a esta ciudad desde las principales aldeas shinobi. Además del ejército de clones de Orochimaru, la ciudad albergaba escuelas, hospitales, tiendas, casinos y todo tipo de establecimientos. Incluso el laboratorio de Orochimaru y el orfanato de Non fueron trasladados aquí. ¿Y qué pasó con el antiguo laboratorio de Orochimaru? Todo lo que había que trasladar, se trasladó, y todo lo que había que destruir, se destruyó. Por supuesto, las mujeres asociadas con Orochimaru también se mudaron a esta ciudad. Y su relación con él se había hecho pública. ¿Cómo es posible que Orochimaru tenga tantas mujeres al mismo tiempo? Algunos lo aceptaron, otros no. Quienes pudieron aceptarlo no se sorprendieron, y quienes no pudieron no tuvieron más remedio que guardarse sus opiniones para sí mismos. Después de todo, incluso Namikaze Minato, el gobernante del país de la escarcha, solo mantuvo su puesto gracias a la recomendación de Orochimaru. ¿Quién se atrevería a hablar de Orochimaru a sus espaldas? Tras adaptarse a la vida en la ciudad, Orochimaru sintió que todo estaba más o menos en orden. Fue entonces cuando les habló a Tsunade y a los demás sobre Kaguya. Sin embargo, después de escucharlo, Tsunade no lo entendió del todo. Según la explicación de Orochimaru, ¿acaso Kaguya no era simplemente un ser despiadado que sacrificaba humanos al árbol divino? ¿Por qué revivirla? ¿Y por qué Orochimaru creía que el sabio de los 6 caminos era quien estaba equivocado? Marido, no puedes decir esas cosas así. El sabio de los 6 caminos es el legendario ancestro de los shinobi, hizo innumerables buenas acciones en el pasado. ¿Cómo puedes pensar que estaba equivocado? Exacto. Estoy de acuerdo con Tsunade-sama. Repitió Mikoto, que acababa de llegar con una bandeja de té caliente. He visto la tablilla de piedra del clan Uchiha. Según sus registros, de no ser por la batalla del sabio de los 6 caminos contra el descontrolado 10 colas, toda la raza humana habría sido aniquilada. Tsunade y Mikoto parecían estar completamente de acuerdo. No creían en la afirmación de Orochimaru. Después de todo, los logros del sabio de los 6 caminos eran innegables. Pero al escuchar sus argumentos, Orochimaru simplemente sonrió con sorna. ¿El descontrolado 10 colas? Ese supuesto 10 colas era su propia madre. Con Kaguya ya sellada, podía decir lo que quisiera y nadie lo cuestionaría. Orochimaru se sentó con naturalidad en un sofá cercano, cogió el té que Mikoto había preparado, tomó un sorbo y continuó. Piénsalo detenidamente. En la época de Kaguya, aunque se sacrificaban humanos al árbol divino cada año, como máximo morían 100 personas. ¿Y qué hizo el sabio de los 6 caminos? Alzó su espada contra su propia madre, la gobernante de este mundo, y al final, extrajo su chakra y lo distribuyó entre la gente común. ¿Y qué sucedió cuando esa gente común llegó al poder? No solo libraron guerras constantemente, sino que incluso intentaron controlar a las bestias con cola. ¿Cuántas personas mueren cada año a causa de la guerra? Más de 100, ¿verdad? Yo diría que miles, como mínimo. Así que, a mi parecer, Kaguya no era la que estaba equivocada, eran esos 2 hijos míopes y desleales. Las 2 mujeres se quedaron momentáneamente sin palabras.
No pudieron encontrar una réplica. Pero según lo que dices, ¿no fue inmoral que Kaguya tratara a los humanos como sacrificios? Kusina, que acababa de salir del dormitorio en pijama mientras se cepillaba su cabello rojo, se unió a la conversación. Utilizar personas vivas como sacrificios era algo que iba en contra de toda moral. Sin embargo, Orochimaru permaneció imperturbable. Dejemos de lado por un momento el tema de que ella usara personas como sacrificios. Había una razón para ello. Pero hablemos de las 9 bestias con cola que creó el sabio de los 6 caminos. ¿Alguna vez te has planteado la moralidad cuando se desatan? Las 3 mujeres volvieron a guardar silencio, porque cada vez que una bestia con cola se volvía loca, siempre resultaba en innumerables bajas. Como mínimo, el número de muertos sería de decenas, si no de cientos. Al ver su silencio, Orochimaru sonrió con malicia. ¿Son especies diferentes? ¿Dónde entra la compasión en juego? El ganado vacuno y las ovejas también son dignos de lástima, pero aún así la gente los sacrifica para alimentarse. ¿Sienten los humanos pena cuando pisan una hormiga? Por supuesto que no. Del mismo modo, ¿por qué se preocuparía un dios por cuántos mortales mueren? Tras eso, Orochimaru dejó de hablar. Sabía que las 3 mujeres acabarían comprendiendo su punto de vista. Sí, en la mente de Orochimaru, Kaguya era una diosa, un ser completamente diferente a los humanos de este mundo. Era inmortal, su cuerpo indestructible. La razón por la que creó su ejército fue simplemente para proteger el mundo ninja. Tal vez sus métodos fueran extremos, pero sin ellos, cuando llegaron los seres de su tierra natal, el mundo ninja habría estado condenado. ¿Y si las cosas no son como crees? Tras una larga pausa, Tsunade preguntó con cautela. Al fin y al cabo, todo lo que dijo Orochimaru no eran más que especulaciones. Y si sus especulaciones resultaban ser erróneas, las consecuencias serían catastróficas. No tienes que preocuparte por eso. Ya he tenido en cuenta esas preocupaciones obvias. A altas horas de la noche en lo alto del edificio más alto de la ciudad central de la Tierra de la Escarcha, se reunieron varias figuras vestidas con capas negras con nubes rojas. Kisame, blandiendo su enorme espada sameada, sonrió contemplando la ciudad iluminada. Increíble. No solo unificaron la Tierra, sino que además construyeron todo esto en tan solo unos años. Las leyendas son leyendas por algo. Es realmente increíble, añadió otra figura. Pero más allá de eso, tengo curiosidad por saber cómo piensa Orochimaru lidiar con nosotros. Sí, todos somos criminales buscados de rango S. No hay manera de que esto termine bien para nosotros. Con su fuerza, matarnos sería una tarea sencilla. Es cierto, pero ¿acaso no sois vosotros 3 los únicos criminales buscados? Esto empieza a resultar ominoso. Tranquilos. No tengo ningún interés en quitaros la vida. Una voz repentina interrumpió su conversación. Orochimaru. Kakuzu se giró lentamente. Orochimaru aterrizó suavemente entre ellos. Ya hemos trabajado juntos antes, así que, cómo decidas afrontar tu destino depende de ti. Por supuesto, si de verdad no encuentras una razón para vivir y deseas la muerte, también puedo concedértela. Qué manera más desagradable de decirlo. Si no supiera lo fuerte que eres, ya habría actuado. Orochimaru sonrió con sorna. Bien, basta de bromas. Diríjanse a la plaza central. Allí, busca a Namikaze Minato. Él te asignará tus funciones. Si no estás satisfecho con sus asignaciones, puedes negociar o marcharte. ¿En serio? Entonces parece que no hay otra opción. Saldré primero. ¿Funciona el ascensor de este edificio? No estoy seguro. Estuvo en reparación durante 2 días, pero ya debería estar arreglado, ¿no? Cuando los miembros de Akatsuki se marcharon, sus comentarios despreocupados hicieron reír a Orochimaru. Verlos adaptarse a la vida en una ciudad moderna resultaba bastante divertido. Zetsu. Gritó Orochimaru de repente, deteniendo a la última figura del grupo. ¿Qué es? Cuando veas a Minato, dile que avise a los otros 4 Kage para que se reúnan mañana por la mañana en las puertas de la ciudad. Resucitaremos primero a Uchiha Madara. Tras el establecimiento de la ciudad central del país de la Escarcha, todos los aspectos del mundo shinobi comenzaron a desarrollarse de forma constante. Yahiko continuó dirigiendo a Megakure, mientras que Konan permaneció en la ciudad con un grupo de shinobi de Amegakure. La aldea de Otogakure de Orochimaru aún existía, pero su liderazgo había cambiado. Nawaki había asumido el mando. Dado que no era apropiado que apareciera en público, permaneció en la aldea, protegiendo el país en nombre de Orochimaru. Siempre que Tsunade tenía tiempo libre, solía visitarlo.
En cuanto a las aldeas shinobi más pequeñas fuera de las 5 grandes naciones, Danzo había comenzado a conquistarlas sistemáticamente. Pues bien, ese tipo de trabajo era precisamente lo que le gustaba a Danzo. Con la influencia cuidadosamente sembrada por Orochimaru sobre los daimi, era solo cuestión de tiempo antes de que esas aldeas cayeran bajo su control. Una vez que todo se hubo solucionado, Orochimaru centró su atención, como era de esperar, en investigar la resurrección de Kaguya. ¿Por qué Orochimaru quería resucitar a Kaguya? No se trataba de descubrir la verdad ni de limpiar el nombre de Kaguya. Sencillamente porque comprendía demasiado bien su propia situación. Si ni siquiera pudo con Kaguya, entonces sin salvadores como Naruto y Sasuke, ¿cómo podría enfrentarse a los miembros del clan Tsutsuki que pudieran aparecer en el futuro? Por no mencionar que buscaba un método de inmortalidad aún más perfecto. Por lo tanto, revivir a Kaguya era imperativo. ¿Y cómo resucitar a Kaguya? Orochimaru había considerado muchas posibilidades. ¿Sería posible cortar la luna usando el Tenseigan? Orochimaru no estaba seguro, e incluso Zetsu Negro no lo sabía. Después de todo, el Tenseigan era un jutsu desarrollado por Amura después de sellar a Kaguya y viajar a la luna. Ni Orochimaru ni Zetsu Negro lo habían visto jamás en acción. Como nadie sabía con certeza qué podía hacer el Tenseigan, no podían arriesgarse a confiar en él. En otras palabras, según la situación actual, el único método viable era el que había propuesto Zetsu Negro. El 10 colas combinado con el Rinnegan. La desventaja de este método era que el usuario del Rinnegan tenía que morir. Resucitar a Kaguya requería una cantidad de poder enorme, tanta que agotaría por completo la fuerza vital de quien realizara el jutsu. Sin un sacrificio suficiente, la resurrección simplemente no tendría éxito. Por este motivo, Nagato no era un candidato adecuado. Ni siquiera podía liberar por completo el poder de su propio Rinnegan. Apenas fue capaz de revivir a Uchiha Madara. Resucitar a Kaguya estaba muy por encima de sus capacidades. Le faltaba tanto resistencia física como destreza en jutsu. Además, siempre había sido un fiel seguidor de Orochimaru. Naturalmente, Orochimaru no iba a permitir que muriera. Eso dejaba solo una opción: Uchiha Madara. Madara ya estaba muerto, por lo que usarlo como sacrificio no supuso ninguna carga psicológica para Orochimaru. Por supuesto, antes de continuar, Orochimaru necesitaba prepararse para cualquier posible complicación a primera hora de la mañana siguiente. A las puertas de la Tierra de la Escarcha, la zona estaba repleta de gente. Además de los 5 Kage, había varias caras conocidas y desconocidas. Estos eran algunos de los individuos más fuertes del mundo shinobi de la época. ¡Guau! Esto es increíble. ¿De verdad reunieron a toda la élite de la ciudad? ¿Es esta misión tan peligrosa? Un joven con un mono verde y un corte de pelo atazón miró a su alrededor con asombro. Oye, Kakashi. ¿Sabes lo que está pasando? Ni idea. Kakashi respondió fríamente, con las manos metidas en los bolsillos. Aunque el mundo shinobi se había unificado, eso no había sanado el dolor de su corazón. TCH, siempre pareces tan inexpresivo. Los jóvenes deberían estar llenos de energía. Mírame. Migui giró la cintura 2 veces y adoptó una pose que él consideraba increíblemente elegante. Este es el poder de la juventud. Muy bien, Gui. Deberías concentrarte en prepararte para la misión. Si Lord Orochimaru se lo toma en serio, definitivamente no es algo sencillo. Eso es cierto. Mientras los dos conversaban, apareció Namikaze Minato, ataviado con sus ropas ceremoniales. Kakashi, Gui, estáis aquí. Sensei. Señor líder de la ciudad. En la entrada de la villa, Tsunade y Mikoto estaban de pie detrás de Orochimaru. Orochimaru levantó suavemente la barbilla de Kushina. Kushina, de momento te dejo a esos mocosos a tu cuidado. Entendido. No te preocupes, yo los cuidaré bien. Kushina asintió obedientemente. Pero, ¿estás seguro de esto? ¿Sigues sin confiar en mi criterio? Bueno, confío en ti. Orochimaru sonrió con sorna. Entonces eso es lo único que importa. Tsunade, Mikoto, vamos. Oye, Orochimaru. ¿Qué demonios estás tramando? De repente, una voz familiar llamó desde atrás. Al darse la vuelta, vieron una figura de pelo blanco de pie en la calle. Jiraiya. Has llegado justo a tiempo. Vámonos. ¿Ir a dónde? Ver una batalla. Una batalla de este nivel no es algo que cualquiera pueda presenciar. ¿Una batalla? Oye, no tires. Antes de que Jiraiya pudiera reaccionar, Orochimaru lo agarró y lo arrastró hacia la puerta de la ciudad. Jiraiya había estado viajando por el mundo, pero no había estado completamente desinformado. Hace 2 años, había regresado a Konohagakure.
Tras escuchar todo lo que le contó el tercer Hokage, su conmoción fue indescriptible. Orochimaru había unificado el mundo shinobi y su propio alumno se había convertido en su primer líder. ¿Qué clase de desarrollo ridículo fue ese? Aún así, se había precipitado aturdido a la tierra de la escarcha, solo para encontrar una ciudad diferente a cualquier otra en el mundo shinobi. Y entonces se enamoró de ello. Porque esta ciudad no solo contaba con todo tipo de locales de entretenimiento de vanguardia, sino también con la casa de baños más lujosa de todo el mundo shinobi. Aquí podía coquetear con las mujeres cuanto quisiera e incluso espiarlas mientras se bañaban en secreto. Y en cuanto al niño de la profecía, hacía tiempo que había cedido ese papel a Namikaze Minato. A las puertas de la ciudad se habían congregado las élites de todas las facciones. Bajo las órdenes de Orochimaru, todos se dirigieron hacia el campo de batalla designado. Para asegurarse de que la batalla no destruyera la ciudad que todos habían construido con tanto esfuerzo, Orochimaru había elegido el campo de batalla en el país de la hierba. Varios días después, en una oscura cámara subterránea del país de la hierba, Obito y Zetsu, enmascarados, permanecían de pie en la cámara tenuemente iluminada. Zetsu colocó lentamente sus manos sobre su cabeza, como si se preparara para desgarrar algo. Luego, con un movimiento enérgico, Zetsu blanco y Zetsu negro fueron separados a la fuerza. Tras la separación, Zetsu negro se hundió en el suelo y desapareció de la vista. Zetsu blanco se giró en silencio para encarar el cadáver marchito que tenía delante. Sendero exterior. Técnica del samsara de la vida celestial. Con el paso del tiempo, y con la activación del jutsu de Nagato, el cuerpo inerte frente a Zetsu blanco comenzó a cambiar. Las arrugas de su rostro desaparecieron gradualmente. El cabello blanco se desprendió, reemplazado por mechones gruesos y oscuros. El cuerpo rejuveneció, recuperando progresivamente su vitalidad. Primero, los dedos se contrajeron. Entonces, la figura se incorporó bruscamente. Madara, ¿cómo te sientes? ¿Por qué Uchiha Madara parecía joven después de su resurrección? Fue porque el Rinne Tensei no Jutsu había sido preparado especialmente para él. Al ser resucitado mediante esta técnica, el chakra y la fuerza vital de Nagato fueron extraídos e infundidos en el cuerpo de Madara. Fue similar a cómo Nagato había absorbido el chakra de Be después del Edo Tensei original. Tras absorber una cantidad tan masiva de chakra rico en vitalidad, al cuerpo de Madara no le resultó difícil volver a un estado más joven. Sin embargo, antes de esto, Madara le había entregado su último Sharingan a Obito y originalmente estaba destinado a ser revivido mediante el Edo Tensei. Pero bajo el control de Orochimaru, fue resucitado directamente. Así pues, aunque ahora había vuelto plenamente a la vida, su cuerpo también había recuperado su forma juvenil. Pero era un cuerpo sin ojos. Mientras escuchaba la tranquila explicación de Zetsu blanco, Madara, con los ojos aún cerrados, sintió con atención la sensación de su cuerpo juvenil. Este sentimiento real, por fin está completo. Ese chico, Nagato, creció muy bien. Zetsu, ¿cuál es la situación actual? La situación es un poco complicada. Los ojos de Nagato tardarán en llegar. Por ahora, aquí tienes un par de Sharingan, deberías usarlos primero. Mientras hablaba, Zetsu blanco entregó un par de Sharingan preparados a Uchiha Madara. Bien preparado, veo, pero Madara tomó el Sharingan y se lo implantó directamente en las cuencas de los ojos. ¿Qué pasa con toda esa gentuza de afuera? Permítanme explicarles la situación actual, dijo finalmente Obito, que había permanecido en silencio. Esta vez, su explicación contenía 9 verdades y una mentira, tan bien elaborada que ni siquiera Madara pudo detectar ningún fallo. Al cabo de un rato, Madara abrió sus ojos recién implantados, y el brillo escarlata del Sharingan parpadeó con incredulidad. ¿Qué? ¿Orochimaru? ¿Unificó el mundo shinobi? Madara, recién revivido, estaba completamente conmocionado. Sabía mejor que nadie que unificar el mundo shinobi no era algo que pudiera lograrse solo con fuerza bruta. Por muy poderoso que fuera alguien, incluso si pudiera derrotar a todos los oponentes más fuertes que existieran, eso no bastaba para unificar el mundo. Para lograrlo, se necesitaba un prestigio inmenso y una legión de seguidores devotos. En otras palabras, como mínimo, uno tenía que convertirse en el Kage de una importante aldea shinobi. ¿Cómo lo logró Orochimaru? Incluso si llegaba a ser Hokage, ¿era realmente lo suficientemente fuerte como para unir al mundo entero? Esa es la esencia. Nagato se agotó recolectando las bestias con cola, y Zetsu negro aprovechó el momento para controlarlo y luego resucitarte. Ya veo, dijo Madara frunciendo el ceño. Parece que tendré que estirar un poco los músculos antes de que me devuelvan el Rinnegan. Uchiha Madara era increíblemente poderoso, pero al mismo tiempo, también daba lástima.
Porque por muy fuerte que fuera, al final no era más que un peón de Zetsu negro. Y ahora que este peón había caído en manos de Orochimaru, su destino solo podía terminar en tragedia. En el país de la hierba, en la cima de cierta montaña, los 4 antiguos Kage y Minato habían estado esperando durante mucho tiempo, acompañados por un gran número de shinobi de élite. Desconocían que el enemigo era Madara, pero su capacidad de adaptación a la batalla era inigualable entre los shinobi comunes. Movilizar tantas fuerzas solo contra un único enemigo. Noki se cruzó de brazos, con expresión de insatisfacción. En su día fueron los Kage de las 5 grandes aldeas shinobi, su autoridad solo era superada por la de los daimi. Pero tras ser integrados a la fuerza en la ciudad bajo el mandato de Orochimaru, ahora no eran más que funcionarios de alto rango, en el mejor de los casos. Además, existía un conflicto irreconciliable entre las antiguas naciones y el sistema recién unificado. Naturalmente, cierto resentimiento permaneció en sus corazones. Yo opino igual, dijo el cuarto Raikage con indiferencia. Si se trata de un solo enemigo, Orochimaru podría encargarse solo. No hay necesidad de que estemos aquí. Creo que tiene sus razones, dijo Rasa solemnemente. Al fin y al cabo, no es del tipo que abusa del poder. Estoy de acuerdo con el Kazekage, añadió Terumimei. Si no fuera un asunto serio, no se habría involucrado personalmente. Lo que dices tiene sentido, pero, Noki frunció repentinamente el ceño. Auge. Se oyó un estruendo ensordecedor, como el de una roca que se hacía añicos, y entonces silbido. Una figura vestida con armadura marrón, portando un gran abanico de guerra, saltó a la montaña que se encontraba frente al grupo, aterrizando sobre la roca rota. Esto es... ¿Cómo es esto posible? Noki quedó completamente atónito. Noki, ¿qué ocurre? Es Uchiha Madara. Aunque Madara acababa de aparecer y se encontraba en una posición más baja que la de los demás, su expresión de absoluta arrogancia daba la impresión de que los miraba a todos por encima del hombro. ¿Qué? ¿Estás diciendo que es Uchiha Madara? ¿Qué está pasando? ¿No se suponía que Uchiha Madara estaba muerto? Sí, ¿por qué aparece aquí? Los demás se quedaron atónitos al oír ese nombre. Incluso Minato frunció el ceño. Luché contra él en mi juventud, jamás podría confundirlo, dijo Noki, mientras un sudor frío le perlaba la frente y tragaba saliva inconscientemente. Noki nunca había olvidado el miedo que Madara le había infundido. Al fin y al cabo, en su juventud, le había aterrorizado Madara. Pero, ¿por qué estaba Uchiha Madara aquí? No tenía sentido. Al pie de la montaña, sintiendo la cruda sensación física recorrer su cuerpo, Uchiha Madara apretó los puños con excitación. Hace mucho que no sentía esto. ¿Son los mismos 5 Kage de antes? Supongo que puedo entretenerme con ellos. Kakashi, hazte a un lado. Minato dio la orden decisiva. Ahora que sabían que el enemigo era Uchiha Madara, los demás, naturalmente, tuvieron que retroceder. Darui, tú también da un paso atrás. Y así comenzó la batalla entre los 5 Kage y Uchiha Madara. A pocos kilómetros de distancia, ocultos tras una enorme roca, estaban reunidos Orochimaru, Nagato, Tsunade, Mikoto y Zetsu negro. Orochimaru estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, presionando sus manos contra la espalda de Nagato, utilizando la liberación Yin-Yang para restaurar su vitalidad agotada. Como esperaba, mi hipótesis era correcta. Esta técnica tiene una conexión contractual directa con la tierra pura. Su uso es incluso más agotador que extraer una bestia con cola. ¿Puede salvarse? Es posible, pero llevará tiempo, dijo Orochimaru con seriedad. Este es el plan. Tsunade, Mikoto, vayan ustedes dos a brindar apoyo. Si Minato y los demás no pueden derrotarlo, intervengan. Entendido. Mikoto, vamos. Tsunade asintió con decisión y corrió hacia Madara con Mikoto. Al verlos marcharse, Orochimaru continuó. Zetsu, para evitar levantar las sospechas de Madara, entrégale ahora el Rinnegan de Nagato. ¿Enviarlo ahora? Zetsu negro vaciló, mirando hacia dónde había ido Tsunade. ¿Y qué hay de la seguridad de tus esposas? Todo saldrá bien. El Rinnegan es poderoso, pero Madara acaba de ser revivido. Necesitará tiempo para adaptarse. Tsunade y los demás pueden encargarse.